Muy buenas noches, la paz del Señor, que Dios bendiga este tiempo en que nuevamente estamos reunidos a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor, esperando siempre que allá en la casa o donde esté usted escuchando este mensaje, Dios le pueda hablar, Dios pueda ministrar su vida y también pueda alentarle también con la palabra de esta noche. Oramos siempre al Señor para que así sea, ¿no? Para que Dios a través de cada palabra pueda hablarnos y pueda ministrarnos. Así que esta noche le pido que usted ponga atención a la palabra, al mensaje que va a recibir y que Dios sea hablándole, que Dios sea ministrándole, que si está pasando por algún problema o por alguna dificultad, el Señor a través de esta palabra pueda ministrar. Amén. Así que le invito esta noche a que pueda abrir su Biblia o pueda escuchar lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, de Samuel, perdón, eh, capítulo número 17, versículo 26 hasta el 37 voy a leer, ¿ya? Y dice así la palabra del Señor. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Voy a leer un versículo más, el 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar un momento pidiendo al Señor que Él nos ayude a encontrar en esta palabra un refugio, un descanso y también una paz para nuestro corazón. Maravilloso Dios Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias queremos darte esta noche. Padre, por el privilegio grande, enorme, Señor, que tenemos de poder, Dios, encontrarnos nuevamente, mi Dios amado, en este lugar. Poder, Señor, escuchar tu palabra, poder que a través de este medio, Señor, pueda mucha gente también escuchar, Señor, tu mensaje. Amado Espíritu Santo, pedimos que detrás de este mensaje, Señor, tú seas hablando, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor, que tú puedas, Dios, en este tiempo, Dios mío, Señor, consolar,
Señor, renovar, restaurar, sanar, libertar, Señor amado, y quitar toda carga, Señor, de en medio de la que estamos atravesando. Amado Dios, Señor, dejamos en tus manos, Padre, este mensaje, pidiendo que a través de él, Señor, seamos guiados, mi Dios amado. Muchas gracias yo te doy en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Después de leer este pasaje y todo el capítulo 17 del libro de Samuel, ¿no? Es muy interesante lo que nos habla la palabra del Señor en este capítulo, porque nos habla precisamente de un tiempo donde un joven muestra de que se puede confiar en Dios aún a pesar que las circunstancias sean contrarias, ¿no? O aún que haya de repente diferencia, ¿no? En tamaño o no, o en situaciones. Dios siempre va a estar al lado de nosotros para ayudarnos cualquiera que sea nuestra circunstancia. Algo que entendí yo hasta aquí, comprendí y aprendí es de que no son las circunstancias las que nos van a mover hacia adelante, sino es nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Las circunstancias quizás son parte, ¿no?, del proceso por el cual el Señor está permitiendo para llevarnos a otro nivel espiritual, para hacernos madurar y hacernos crecer en nuestra fe y desarrollar de repente aún más nuestro conocimiento, ¿no?, y nuestra firmeza en el Señor. Así que las cosas que nos pasan no son por casualidad, ¿no? Los problemas que vienen tienen un propósito. Las pruebas por las cuales atravesamos cada día nosotros tienen también una finalidad, ¿no?, de acercarnos más a Dios, de hacernos más fuertes en nuestra fe y de que podamos seguir mirándolo al Señor como el que va siempre a ayudarnos a salir adelante en medio de cualquiera de los problemas. Así que aliento yo con esta palabra, ¿no?, como me ha alentado a mí, ¿no?, para seguir adelante. Así que hoy quiero compartir la palabra del Señor con el tema la batalla es de Dios. La batalla es de Dios o la pelea es de Dios. Quizás, no quizás, más bien todos, ¿verdad? Cuando hemos sido niños hemos jugado a la guerra, a la lucha, ¿verdad? A la pelea hemos jugado, ¿no? Con otros amigos, ¿no? O varios amigos contra otros varios amigos. Hemos tenido este tiempo, ¿verdad? De poder jugar, ¿no? A la pelea, a la guerra, a la lucha, ¿no? A las balas, a los pistoleros, porque era la etapa de niños, ¿verdad? De poder disfrutar de esa edad, ¿no? Entonces, pero viendo el proceso del crecimiento de nuestras vidas, ¿no? Y conociendo ya y teniendo lógica y teniendo conciencia, ¿verdad? De todas las cosas, nos hemos venido dando cuenta, ¿verdad? Que en estos últimos tiempos, ¿no? Se han venido cosas difíciles, ¿no? O ya vivimos cosas difíciles ya, con experiencia, ¿verdad? Ya reales ya, ¿no? Ya no como una historia, ya no como un juego ya de jugar o de pelear o de luchar, ¿no?, entre niños, ¿no? Sino ahora hay otras luchas ya espirituales, hay otras batallas, ¿no?, que enfrentamos cada día nosotros, pero mirando también que detrás de cada ellas o a propósito después de pasar por esas batallas o por esas guerras o por esas luchas, ¿no?, encontramos de que hay verdades escritas, ¿no?, o hay bendiciones disfrazadas detrás de ese problema. Así que todo lo que nos sucede y lo que nos pasa o lo que a veces experimentamos nosotros en la vida es precisamente, ¿no?, algo que Dios ha permitido para que podamos confiar más en Él y para que podamos también ver de que Él nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado, ¿verdad? O nunca nos ha desamparado, ¿no? Bien es cierto lo que dice la palabra del Señor en Isaías 41:10, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, dice. No, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, dice. Entonces, mirando este pasaje y muchos más, ¿verdad?, que nos muestra la palabra del Señor, ¿no?, encontramos esta verdad, hermano, ¿no? Encontramos de que
aun cuando veamos que la batalla que estemos enfrentando, ¿no? Y cuando hablo de batalla no es que estemos armados de un armamento, ¿verdad? Y luchando contra otro, ¿no? Sino en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo o en circunstancias, a ti tenemos esas batallas que ahora ya son espirituales ya, ¿no? Ahora ya esa batalla o esa lucha se ha tornado en un problema, en una enfermedad, en una situación difícil que estamos atravesando, ¿no? Pero que a veces nos dejamos vencer, ¿verdad? Por la emoción, por los sentimientos, ¿no? Y obviamente por esa misma circunstancia que a veces se torna difícil o fuerte, ¿no? Y nos olvidamos de Dios y lo dejamos a un lado a Dios en ese momento, en esa situación difícil. Entonces, por eso es que en esta tarde, ¿no? Piense en que todo lo que estamos atravesando es una batalla, es una lucha, es una pelea, ¿no? Una pelea espiritual la cual tenemos que vencerla y tenemos que enfrentar, ¿no? Y como decía, ¿verdad? Estamos viviendo en este tiempo muy difícil donde el temor, escuche bien, ¿no? El temor, el miedo, está consumiendo a mucha gente, ¿no? Hogares, familia, ¿no? Hasta aún este temor todavía ha entrado a los pueblos, a las naciones y aún a la iglesia también, ¿no? El vivir temerosos, el qué va a pasar mañana, y ahora qué va a pasar después de todo esto, cuando esto pase, ¿no? Y obviamente cuando lo vemos todas estas cosas o lo enfrentamos todas estas cosas con nuestra lógica o con nuestro pensamiento, de hecho que siempre nos vamos a desanimar y vamos a mirar lo negativo y no vamos a poder avanzar. Pero cuando cambiamos ese pensamiento, ¿verdad? Cuando cambiamos esa manera de pensar y esa forma de ver las cosas y las vemos confiando en Dios o apoyándonos en el brazo de Dios, ¿no? Entonces nuestra sabiduría humana, ¿verdad? Se vaya o nuestra confianza humana se aparta ya de nosotros y hace que nuestro espíritu tome nuevamente vida o forma, ¿no? O fe, ¿no? Y podamos creer en el brazo fuerte del Señor. O sea, en ningún momento Dios nos va a abandonar, Dios siempre va a estar al lado de nosotros para ayudarnos al momento que nosotros acudamos a Él, le pidamos a Él, lo busquemos a Él, de hecho que Dios nos va a ayudar, ¿no? Nos va a socorrer, ¿no? Dice que el Señor está presto, dice, escuchando el momento que nosotros le clamemos a Él, ¿no? O lo busquemos a Él. Por eso dice en Jeremías el capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé, dice. Clama a mí y yo te responderé, dice. Entonces, cuando vemos estas circunstancias de la vida que estamos atravesando y lo enfrentamos con nuestra capacidad humana, ¿verdad? Qué sé yo, con mi inteligencia o con mi posición, mi postura, ¿no? Entonces voy a desfallecer, no voy a poder soportar mucho tiempo el peso, la carga de ese problema o de esta guerra o de esta batalla que estoy enfrentando. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la solución? Acercarme a Dios, buscarlo a Dios, ¿no? Aferrarme a Dios porque sé que Dios me va a ayudar y Él no me va a abandonar, ¿no? Entonces, ese es el propósito por el cual esta palabra lleva ese título, que la batalla es de Dios, ¿no? Esa guerra es de Dios, esa lucha es de Dios, ¿no? Dios cuando me llamó a mí, lo llamó a usted también, con todos nuestros problemas nos llamó el Señor, no nos dijo, se van a acabar, van a estar o de repente vamos a atravesar, ¿no? Aún todavía algunos problemas, pero que confiemos en Él, ¿no? Que lo busquemos a Él, que nos aferremos a Él. Entonces, ese es el propósito, apreciados hermanos, que en esta noche podamos no solamente mirar, ¿no? Comprender, sino experimentar de que verdaderamente no Dios nos va a ayudar, ¿no? Dios nos va a ayudar a salir cualquiera que sea la situación que estemos atravesando. Entonces hoy comparto esta palabra con tres cosas muy importantes, mire, así corto, así breve, para que podamos comprender y entender de que cualquiera sea el problema, cualquiera sea la dificultad, mire, chica, grande, no, o de cualquier dimensión, tamaño,
¿no? Que esté atravesando o que esté pasando, aquí vamos a ver tres cosas importantes de cómo, ¿no?, podemos salir o vencer, ¿no?, de esa situación que estamos atravesando. Entonces, ¿quién no vive, ¿no?, algún momento de repente de zozobra, de miedo, de temor, ¿verdad?, por las circunstancias, ¿no? Podemos pasar, podemos tener, ¿no?, cierta, de repente, preocupación, ¿no?, y hasta un poquito de temor y de miedo, ¿verdad?, por la situación. Pero mirando lo que dice la palabra del Señor, esto es lo más importante, ¿no? Cuando creemos lo que Dios dice en su palabra. No lo que está diciendo, ¿verdad?, el mundo, la sociedad y las noticias, ¿no?, y todo lo que se ve, ¿no? Sino cuando miramos lo que dice Dios, es lo que va a valer, es lo que va a prevalecer, lo que dice Dios en su palabra para nosotros. Así que comparto estas tres cosas muy importantes. Y lo primero es que ese problema, escuche bien, o esa batalla, ¿no?, que usted está enfrentando, que usted está pasando, no es suya, es de Dios, ¿no? O sea, quizás me diga, no, pero no es Dios el que está pasando el problema, soy yo. Claro, somos nosotros. Efectivamente, soy yo o es usted que está pasando por ese momento, ¿verdad?, difícil, o por esa circunstancia, o por esa enfermedad, es usted. Pero mi pensamiento tiene que cambiar. Si yo creo de que Dios es mi Padre, ¿verdad? Y si Dios es mi Dios, como lo mismo lo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces a Él me debo, ¿no? O a Él debo llevar mi carga, mi problema debo llevarle a Él. Fíjese esto, mire, muy importante. Nuestros hijos cuando son chicos, ¿verdad? Y tienen un problema por ahí, ¿verdad? En el colegio ¿no? ¿A quién acuden? A su papá, ¿no ves? Van y le dicen, papi, tengo este problema o esto me ha ocurrido, o allá en el colegio este niño me pegó, me brincó, me empujó, me tumbó. Entonces, fíjese, ¿no? Entonces, esa es la mejor ilustración que podemos nosotros tomar, agarrar, ¿verdad? Para que también, cualquiera que sea el problema, también eso nos lleve a Dios, ¿no? Nos lleve a Dios como lo vemos en este pasaje, ¿no? Este joven, ¿no?, que no tenía nada que ver con fuerza, no tenía nada que ver con práctica, ¿no?, en la guerra, ni siquiera tenía el físico, porque ni las armaduras le hacían a él, ¿no? Porque dice que le pusieron la armadura y no podía ni caminar, ¿no? O sea, no tenía el adiestramiento, ¿no?, de los otros soldados, de los otros militares, ¿no?, para ir a enfrentar a ese gigante que salía todos los días durante 40 días de día y de noche, perdón, de la mañana y de la tardecita salía a amenazar, ¿no?, amedrentar al pueblo de Israel, y nadie se animaba a poder enfrentarlo. Entonces, de en medio de ahí sale este joven, ¿no?, David, ¿no? Pero ¿qué está mirando David? No está mirando a un Goliat, a un grande, a un alto, a un diestro en la guerra, ¿no? Está mirando más bien, ¿no?, lo que Dios va a hacer. Esa es la clave, el asunto, apreciados hermanos, cuando ese problema me da la oportunidad de clamarle y de pedirle a Dios y decirle, Dios mío, ayúdeme a vencer, ¿no?, esta dificultad que estoy atravesando. Entonces Dios va a pelear por nosotros como lo vemos nosotros acá, ¿no?, en este pasaje, ¿no?, ¿qué fue lo que ocasionó para que David hubiese desafiado a este gigante? Su fe, ¿verdad? Su confianza en el Señor. ¿No? Todos estaban con miedo ahí, hasta el mismo rey Saúl estaba con miedo, ¿no? Versículo 11, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo, dice. Entonces el rey mismo y el mismo pueblo, o todo el ejército, tuvieron miedo, ¿no? Tuvieron miedo, tuvieron temor de este filisteo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vieron grande, lo vieron alto, ¿no? La vestimenta que tenía o la armadura que tenía, dice que pesaba como 50 kilos, imagínense, la armadura que tenía. Y su espada nomás que usaba, dice que pesaba como 5 kilos su espada.
Entonces, imagínense la dimensión por la cual se lo veía a este gigante. Por esa circunstancia ellos tuvieron miedo, ¿no? Entonces, en el transcurso de nuestras vidas, escuche bien, ¿no? Quizás van a haber muchas veces que nos enfrentemos a enemigos poderosos superiores a nuestra fuerza. Esto quiere decir a problemas, a circunstancias, a dificultades, a enfermedades que estemos atravesando. O sea, vamos a tener que atravesar. En otras palabras, si es que estamos atravesando una situación en que creamos, ¿no? O de repente nos hemos hecho la idea, ¿no? O de repente así estamos pensando que ese problema, ¿no? O que ese gigante, vamos a llamarlo así, ¿no? Ese gigante es superior, ¿no? Este es el momento de echar ese problema, esa dificultad, esa enfermedad en las manos del Señor y decir, Señor, yo confío en ti. Creo, Señor amado, que tú tienes la última palabra y confío, Señor, de que algo va a pasar cuando yo dejo todo en tus manos, Señor. Aprendamos a tener fe, hermano. Aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a depender del Señor. ¿Sabe qué? Nos ayudan las pruebas y los problemas y las dificultades y las enfermedades y todas las situaciones difíciles. Nos ayudan, ¿verdad?, a acercarnos a Dios más, a confiar en Dios. Ese es el propósito, ¿no? Aunque no nos parezca lógico, ¿no? Aunque de repente lo veamos, ¿no? Un poquito difícil esa situación, ¿verdad? Es decir, pero Pedro, que escribe en sus cartas, ¿no? Él dice, ¿no? Siéntanse gozosos, dice, alegres cuando estén siendo pasados por las diversas pruebas, ¿no? En el capítulo 4 de Primera de Pedro. Dice, no se sorprendan, dice, cuando sean pasados por la prueba, dice, o por el fuego de la prueba, dice, ¿no? Porque sabemos de que en medio de esa circunstancia, hermano, ¿no? Escuche bien, en medio de ese problema y de esa enfermedad, ¿no? Dios no lo va a abandonar. Dios va a estar ahí para ayudarlo, para extender su mano, ¿no? Para darle la mano para que usted pueda salir de esa situación y pueda sentirse victorioso y pueda gritar y cantar de victoria, decir, ¿no? Por el Señor, ¿no? Por la mano del Señor, porque Dios estuvo conmigo, ¿no? Él he salido de esta situación. Eso es lo que nos muestra la palabra del Señor, ¿no? Con respecto, ¿no?, al rey David, ¿no? Bueno, en este caso a David, que en ese tiempo todavía no era rey, ¿no? Nos muestra eso de que él no dependió del problema, ¿no? Ni miró el problema, sino miró lo que Dios iba a hacer, ¿no? Porque ahí lo está expresando él, ¿no? Que peleaba contra los osos, contra los leones, y Dios estaba con él y Dios le ayudaba, dice, ¿no? Ahora, esta situación, dice, no va a ser diferente, dice, ¿no? Aún todavía, con más razón todavía, Dios me va a ayudar, dice, ¿no? Porque ha venido a desafiar, dice, a los escuadrones del Dios de Israel, dice. Aleluya, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace fuerte nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor. Recuerde esto entonces, la batalla no es suya, es de Dios, ¿no? La batalla no es suya, es de Dios. Dios va a pelear por usted, ¿no? Dios lo va a defender, Dios va a poner su brazo fuerte al lado de usted para que usted se aferre, se acerque a Él, ¿no? Y pueda vencer ese problema y esa dificultad que está atravesando en el nombre de Jesús, ¿no? Así que sea fuerte, ¿no?, en el Señor. En segundo lugar, ¿qué podemos ver también con respecto a este pasaje que estamos leyendo? No, en segundo lugar, mire que Dios va a pelear por usted. Es Dios quien va a pelear por usted. ¿Por qué? Porque David usó, no, su fe en el Señor. Versículo 32, mire, del pasaje que hemos leído, ¿no? Dice, y dijo David a Saúl. O sea, todos estaban desanimados, ¿no? Todos estaban con miedo, ¿no? Pero acá, mirando lo que dice la palabra del Señor, le dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, dice. O sea, en otra palabra le está diciendo, no tengan miedo, porque hoy Dios va a hacer grandes cosas. Eso le está diciendo, ¿no? Porque dice, no, tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dice, ¿no? Y si seguimos leyendo, ¿no?, sigue viendo usted,
No, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, dice, para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, dice, de su padre, dice, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él. Mire, ¿no? Esto es lo que marcó la diferencia en este jovencito. O sea, que nunca tuvo miedo, ¿no? O sea, que siempre confió en Dios, ¿no? Siempre se aferró al brazo de Dios, dice, ¿no? Y luego está diciendo, ¿no? Salía contra aquel oso, contra aquel león, dice, y tomaba algún cordero de manada, y yo salía tras él, dice, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, dice, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces esa es la muestra, ¿no? O el ejemplo que nos deja la palabra del Señor, ¿no? De que Dios va a ser el que va a pelear por nosotros, nos va a ayudar. Una cosa es pelear solo, ¿no? Una cosa es enfrentar los problemas solo. Una cosa es mirar ese problema con los ojos humanos, hermano, con el pensamiento y la lógica de uno, ¿no? Porque ahí vamos a aplastarnos, nos vamos a caernos. Otra es hacerlo confiando en la mano de Dios, ¿verdad? Pero otra es cuando Dios también pelea por nosotros, ¿no? Y eso es lo que está diciendo acá David, de que es Dios quien le va a ayudar, ¿no? A vencer a ese gigante, ¿no? A derribarlo, ¿no? Y de que haya victoria para el pueblo de Israel. Entonces tenemos un Dios protector que nos cuida, ¿no? Tenemos un Dios que pelea por nosotros, de modo que nos va a dar la victoria cualquiera que sea el problema o la dificultad que esté atravesando. Yo lo creo así, hermanos, ¿no? De que ese problema, esa enfermedad o esa situación va a pasar en el nombre de Jesús, ¿no? Así que derribe ese gigante y vea lo que el Señor va a hacer con usted, ¿no? Porque está escuchando un mensaje que le va a traer fuerza, le va a traer ganas, le va a traer esperanza, le va a traer bendición a su vida. ¿Qué fue lo que hizo David? Confió en el Señor, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos atravesando por estos problemas? Confiar en el Señor, llevar esa carga al Señor. Eso es lo que muchas veces nos cuesta, hermano, ¿no? Llevar esa carga al Señor, descansar en el Señor y decirle, Señor, yo confío en usted y creo, Señor, de que usted tiene la última palabra para mi vida. Y por último, ¿no? En tercer lugar, ¿cómo haríamos entonces nosotros para ver la victoria, ¿no? Esto, mire, ¿no? Vea la ayuda que Dios le va a entregar. Versículo 45, si leemos nosotros hasta el 47, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, dice, y jabalina, mas yo vengo a ti, dice, mire, es lo que tiene que decir usted, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, dice. Jehová te entregará hoy en mis manos, ¿no? Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy, dice, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, dice. Y esto fue notorio, versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, dice, ¿no? Y con lanza, porque de Jehová es la batalla, dice, y él os entregará en nuestras manos. Por eso el tema es, la batalla es de Dios, ¿no? Ese problema que está atravesando, si usted confía en el Señor, lo deja en las manos del Señor, Dios va a pelear por usted. Dios va a ayudar a pasar, a vencer esa situación por la cual de repente en ese momento estaba atravesando el pueblo de Israel, todos no en ese momento, ¿no? Pero ¿qué hizo la diferencia? Este jovencito que vino, ¿verdad? Con un pensamiento diferente, con una fe, ¿verdad? Puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque David no confió en su fuerza. Aún como le dije, ¿verdad? Si lee toda la historia, le pusieron armadura y no pudo caminar, ¿no? Le intentaron poner un arma en su mano y no podía alzarla, ¿no? Y usó solamente, ¿no? Lo que él usaba en el desierto para cuidar sus ovejas, un saco de piedras y una honda con la que podía defender, ¿no? Contra las bestias del campo en ese tiempo que venían contra sus ovejas. Y con una piedra
¿no? Lo derribó al gigante. Entonces David no confió en su fuerza, confió en la fuerza de Dios, ¿no? Su problema es ponerlo en las manos de Dios y decir, Dios está conmigo, ¿no? Si estás atravesando muchas peleas en su vida, confíe en el Señor. Quiero terminar con estos dos ejemplos, miren, ¿no? Ahí en la palabra del Señor, en 2 de Crónicas, capítulo número 32, versículo 7. Dice así la palabra del Señor ahí, esforzados y animados, dice, no temáis, dice, ni tengáis miedo del rey de Asiria, dice, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él, dice. Versículo 38 dice, con él es el brazo de carne, dice, o sea, la parte humana, la parte física, la parte solamente de ellos, más con nosotros, dice, está Jehová nuestro Dios, dice, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, ¿qué dice? Tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué era esta ocasión? Esta ocasión era que el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, enfrentando, ¿no?, a la nación de Asiria. Obviamente los asirios eran más que los israelitas y tenían más armamento que ellos, ¿verdad? Pero acá este rey hace cambiar este pensamiento porque está confiando en Dios, no en el armamento que tenía ese momento el pueblo de Israel. Estaban confiando en el brazo fuerte, como dice acá, del Señor, ¿no? Está confiando, ¿no? Acá dice, no, en Dios, que Dios es el que le va a dar la victoria, no en que Dios va a darle, ¿no?, la salvación para ellos en ese momento. Otra historia similar, ahí mismo en el libro de Crónicas, ¿no?, ya en el capítulo 20, también nos habla de Josafat contra los moabitas, ya contra otra nación ya, ¿no? Y mire lo que dice el mismo libro de Crónicas, segundo, ¿no?, en el capítulo 20, versículo 15 y al 18, ¿no? Y dice, y dijo, ¿no?, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, dice, y tú rey Josafat, dice, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, dice, porque no es vuestra la guerra, dice, vuelve, mire otra vez a decir aquí, sino de Dios. Su problema y la situación que está pasando, usted no es de usted, es de Dios. Dios va a pelear por usted, ¿no? Versículo número 16 dice, mañana descenderéis contra ellos, dice, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, dice, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dice, no habrá para qué peleéis, dice, vosotros en este caso paraos, dice, estad quietos y ved nomás. Ni siquiera iban a pelear, mire, ¿no? Y ved la salvación de Jehová, dice, con vosotros, dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Y el versículo 18 dice, entonces Josafat, dice, se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová allá. ¿Qué pasó? Pasó esto, mire, ¿no? Interesante lo que el Señor hace, ¿no? Aún ilógico para nosotros, pero entre ellos mismos, entre los mismos moabitas, entre ellos mismos se enfrentaron. Interesante porque Dios, hermano, ¿no?, siempre nos va a ayudar, ¿no?, para que podamos vencer las batallas que estemos atravesando. Así que no nos desanimemos, ¿no? Si hasta este momento, escuche bien, usted ha peleado con su fuerza, pero aún así todavía ha querido, ¿verdad?, de repente alguien ayudarle, ¿no?, o usted ayudarle a Dios, ¿no? Escuche bien, es tiempo de que lo deje todo en las manos del Señor, confíe en el Señor, ¿no? Haga lo que tenga que hacer, pero más que todo esté aprendiendo a descansar en el Señor y a confiar en el Señor. La batalla no es mía, la batalla es de Dios, ¿no? Dios va a pelear por mí. Si yo confío en el Señor, si yo lo busco al Señor y si yo me aferro al Señor. Con este mensaje quiero alentarle a usted, ahí hermano, hermana, amigo, amiga, ¿no?, quien esté escuchando. Si vamos a pasar por momentos difíciles, que atravesemos, no hay problema. El problema está en que si lo enfrentamos solo, ¿no? El problema está en que si lo miramos con nuestros ojos y con nuestro pensamiento, pero si lo miramos con el Señor, entonces vamos a poder vencer esta guerra o esta batalla.
Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que confiamos en Él, ¿no? Y que descansamos en sus brazos, ¿no? Y declaramos que en el nombre de Jesús todo va a pasar. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche, mi Dios amado, acá a través de este espacio de culto, de oración, Señor, oramos, Dios, por todas las personas que están escuchando, los hermanos, la familia, Señor. Quizás hay problemas, hay miedo, hay temor, Señor. Quizás hay dificultades, Dios, que nos sacan, Señor, de repente de nuestra confianza o de nuestra seguridad en usted, Señor. Pero esta noche, después de escuchar esta palabra, Señor, nos aferramos a lo que dice usted en su palabra, Señor. Confiamos en que usted tiene la última palabra, Señor, para mi vida, Señor. La última palabra para mi familia, la última palabra para mi nación, Señor. Oro, mi Dios amado, que en este momento, mi Dios amado, Señor, aquel hermano, hermana, amigo, amiga, persona que está haciendo esta oración, reciba, Señor, ahí la fuerza de ti, Señor, que reciba, mi Dios amado, la autoridad también, mi Dios amado, y la bendición tuya, Señor, para seguir adelante. Declaro que se echa por tierra, Señor, se anula y se cancela todo problema y toda enfermedad en el nombre de Jesús, Señor. Creemos. Así oramos al Padre en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Sigamos adelante. No, la fe puesta en el Señor, nuestra mirada puesta, nuestros ojos, dice, puesto en el Señor. Y sigamos adelante peleando la batalla. Amén. Que la batalla no es nuestra, es del Señor. Dios le bendiga. Un abrazo. Muchas bendiciones.